Saludos. Hoy les voy a hablar de los efectos del sistema electoral sobre el sistema de partidos. Se puede definir el sistema electoral como el conjunto de reglas y procedimientos conforme a los cuales se convocan y celebran las elecciones, se asignan los escaños a tenor de los votos obtenidos por las candidaturas y se resuelven los recursos a que todo este proceso diere lugar. Cuando hablamos de elementos del sistema electoral nos estamos refiriendo, por ejemplo, al censo electoral, a la circunscripción o a la barrera electoral, entre otras cuestiones. En realidad, su importancia viene determinada por la influencia que puede ejercer este sistema electoral en la configuración del sistema de partidos. Por tanto, partimos de una idea, y es que los sistemas electorales no producen resultados neutros. Pueden alterar la morfología del propio sistema de partidos de un país. Y en concreto, para analizar los efectos del sistema electoral sobre el sistema de partidos políticos, vamos a estudiar en primer lugar lo que determinaron autores como Duverger, Rae o Sartori. En primer lugar, Duverger partió de una idea, y es que las elecciones siempre suponen una deformación de la opinión pública y de las preferencias políticas de los ciudadanos. En realidad, esta tesis la sostenía junto con otra ley sociológica que señala que el escrutinio mayoritario a una vuelta, la mayoría relativa o simple, tiende al dualismo de los partidos, al bipartidismo, mientras que el escrutinio mayoritario a dos vueltas, mayoría absoluta, y la representación proporcional tienden al multipartidismo. Centrándonos en el bipartidismo, observamos que efectivamente se producen dos factores que lo van a determinar. En primer lugar, encontraríamos un factor mecánico, y es que la fórmula de mayoría relativa producen de manera automática que los terceros partidos queden subrepresentados, lo cual acaba consolidando un bipartidismo, ya sea por la fusión del tercer partido con uno de los grandes o por la simple desaparición del mismo. El segundo factor que condiciona este bipartidismo es el factor psicológico, y es que los electores saben que su voto por el tercer partido está perdido y por tanto tienden al voto útil. Respecto al multipartidismo, Duverger sostuvo que los sistemas que requieren una mayoría absoluta tienden al multipartidismo porque desde el punto de vista técnico resulta más sencillo obtener una mayoría simple que una mayoría absoluta. Por otro lado, el multipartidismo es más evidente en los sistemas proporcionales, aunque según él hay que distinguir entre el multipartidismo y la multiplicación. Y es que los sistemas proporcionales no multiplican el número de partidos como tal, pero para Duverger es innegable que en ningún país del mundo la representación proporcional ha engendrado o mantenido un sistema bipartidista. En segundo lugar, otro autor muy importante es Rae, que realiza el primer ensayo empírico, y bajo este ensayo empírico sostiene un mínimo común denominador que entiende que todos los sistemas electorales favorecen a los partidos que obtienen los mejores resultados y perjudican a los que obtienen la menor cantidad de votos. Él establece este estudio en torno al análisis de dos cuestiones importantes, como es la fórmula electoral y el distrito. Y él entiende que a mayor magnitud del distrito se produce una mayor proporcionalidad. Es por esto que él entiende que hay unos efectos a corto plazo en este sentido, y es que se tiende a una disminución del número de partidos parlamentarios que produce un sistema electoral en el que los partidos que concurren a las elecciones son muy pocos. A largo plazo consiste esta disminución en la fragmentación del sistema de partidos, ya que al ser unos pocos partidos siempre los que acceden a los escaños parlamentarios, las formaciones minoritarias que se quedaban fuera poco a poco irán desapareciendo. Por tanto, para este autor el sistema proporcional se asocia a una mayor fragmentación del sistema de partidos, a diferencia de los países donde se aplican fórmulas mayoritarias. Un tercer autor sería Sartori, que sostiene que un sistema uninominal no puede generar por sí mismo un sistema bipartidista, pero tenderá a mantenerlo una vez que éste exista. También entiende que un sistema de partidos bipartidista es imposible cuando haya subgrupos, es decir,
subgrupos raciales, lingüísticos, en proporciones mayoritarias o en áreas geográficas. Y en tercer lugar, y por último, sostiene que los sistemas proporcionales tienen efectos reductores en función de su mayor o menor desproporcionalidad. Este autor, asimismo, establece dos tipos de sistemas electorales, unos débiles y otros fuertes. Los débiles serían aquellos que no tienen efectos distorsionadores y darían lugar a la existencia del multipartidismo, y los fuertes, por su parte, son los que producen una mayor distorsión. Pues bien, todos estos autores, que podríamos establecer casi como autores clásicos, entienden o han establecido su análisis en virtud sobre todo del tipo de escrutinio, pero en la actualidad podemos asistir a un enfoque novedoso que centra sus esfuerzos sobre todo en el problema de las circunscripciones. Y en este sentido me gustaría destacar, al menos brevemente, lo que ocurre respecto a los efectos del sistema electoral y su incidencia sobre el sistema de partidos en España. Y es que, en términos generales, cuando hablamos del sistema electoral español, en singular, estamos tomando la parte por el todo, como si solamente hubiera un sistema electoral, el establecido para el Congreso de los Diputados, o bien porque es considerado al resto de sistemas autonómicos y los demás en coincidencia con él como un todo. Pues bien, en realidad lo que acontece es que no entendemos lo que significa un sistema electoral, por cuanto, al ser un conjunto de elementos estrechamente interrelacionados entre sí e interdependientes, el cambio de uno de esos o de uno solo de esos elementos puede acontecer o puede repercutir en el conjunto de todos los elementos. En España podríamos identificar diferentes sistemas electorales. En concreto, podríamos establecer hasta 7. Si uno analiza, por ejemplo, lo que acontece en las elecciones nacionales o a Cortes Generales, encontramos un sistema nacional para el Congreso de los Diputados, vigente en toda España, excepto en Ceuta y Melilla. A su vez, podríamos hablar de un sistema para las elecciones al Congreso de los Diputados en estas dos ciudades autónomas, un sistema nacional para el Senado, excepto Ceuta y Melilla, y un sistema para las elecciones al Senado en estas dos ciudades. Por otra parte, en quinto lugar encontraríamos un sistema nacional para los más de 8.000 municipios y para las instituciones que gobiernan Ceuta y Melilla. Un sexto en relación a un sistema nacional para el Parlamento Europeo y un séptimo en el que encontraríamos englobado el sistema electoral para los parlamentos autonómicos, pero en este último punto podríamos hacer un pequeño inciso y entender o plantearnos, si nos podríamos encontrar ante un único sistema electoral autonómico o ante varios. Y es que lo cierto es que nos encontramos con que la mayoría de las leyes autonómicas han regulado de manera similar a lo que lo hace la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y solo encontramos algunas variaciones significativas, como puede ser Canarias, en torno a la atribución de los escaños a la circunscripción electoral insular y a la elevada barrera electoral vigente. Pues bien, si podemos hablar de varios o muchos sistemas electorales, encontraríamos en todos estos sistemas electorales algunos elementos comunes y algunos elementos diferenciadores. Entre los elementos comunes encontraríamos, por ejemplo, la fórmula proporcional de asignación de los escaños en su variante D'Hondt. En segundo lugar, las circunscripciones lógicamente plurinominales y, en tercer lugar, la existencia de una barrera electoral. Entre los elementos diferenciadores encontraríamos la dimensión de las circunscripciones y la entidad de esa barrera electoral. En virtud de todos estos elementos, sus diferencias y sobre todo sus semejanzas, encontraríamos unos efectos significativos que se han producido en cuanto a la configuración del sistema de partidos políticos tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico. Brevemente señalar que, por ejemplo, en el ámbito nacional encontramos que desde los inicios de nuestra democracia podríamos hablar de 3 subsistemas, el vasco, el catalán y el resto de España, pero es a partir de 1985, con la aprobación de la LOREG, cuando podemos hacer mención a un sistema de partidos configurado en torno al eje derecha-izquierda que acentúa la tendencia hacia el cuasi bipartidismo con la adición de algunos partidos nacionalistas.
En realidad, esta tendencia está fuertemente influida por dos cuestiones o sobre todo dos elementos. En primer lugar, la barrera electoral y en segundo lugar, la asignación fija de escaños a las circunscripciones. Pues bien, no ha aparecido la atomización partidaria o el pluripartidismo que parecía que se iba a establecer con carácter general en el ámbito nacional y muy al contrario existe una tendencia a concentrar el voto útil en torno a los dos grandes partidos de implantación nacional. Si esto es lo que acontece respecto a las elecciones de ámbito nacional, en cuanto a las elecciones autonómicas encontramos que dentro de que efectivamente hemos asistido en los últimos años a la configuración de un perfil ideológico político muy determinado y también amplio en torno a las 17 comunidades autónomas, encontramos por ejemplo que en Galicia ha votado casi siempre a la derecha, primero a la UCD y después al PP. Luego encontramos, por ejemplo, que Andalucía ha votado continuamente a la izquierda, la Comunidad Valenciana ha votado alternativamente a la izquierda en las primeras legislaturas y más tarde a la derecha, pero sobre todo me gustaría destacar lo siguiente, y es que sobre esta base o perfil ideológico podemos encontrar sobre todo una serie de sistemas políticos que vamos a englobar en función de este triple esquema. En primer lugar, hay una serie de comunidades autónomas con un sistema bipartidista en diversos grados. Por una parte hay un bipartidismo puro en Castilla-La Mancha y en Extremadura, y también en los últimos tiempos podemos hablar de Castilla y León, con un tercer partido casi testimonial. En segundo lugar, hay un bipartidismo escoltado por algún tercer partido, incluso cuarto, que solamente en ocasiones ha participado en un gobierno de coalición, y este sería el caso de la Comunidad Valenciana. La segunda clasificación sería aquella configurada por los sistemas de tres partidos. En este caso encontraríamos las comunidades autónomas de Andalucía, La Rioja, Galicia, Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias. En este caso, por ejemplo, en Andalucía, alguna vez el partido andalucista, hoy sin escaños, Izquierda Unida, han tenido más protagonismo en la política municipal que en la autonómica. En La Rioja hay un tercer partido, un regionalista, que podría haberlo tenido en el gobierno. En Galicia, por ejemplo, ha entrado en la pasada legislatura un gobierno en coalición con el Bloque Nacionalista Gallego. En Madrid y en Murcia, por ejemplo, aunque hay una clara tendencia al bipartidismo, encontramos que hay un partido menor, Izquierda Unida, que ha tenido algunas responsabilidades de gobierno en coalición, normalmente con el Partido Socialista. Cantabria y en Canarias hay tres partidos, sobre todo el Partido Socialista, el Partido Popular y uno regionalista, que están o son muy equilibrados. En tercer lugar y por último, comunidades autónomas pluripartidistas, es decir, con 4 o más partidos. En este caso, son los dos principales partidos de implantación nacional los que se establecen como ejes para gobernar en coalición con algún otro partido menor, normalmente regionales o Izquierda Unida. Y este es el caso, por ejemplo, de Aragón, Asturias o Baleares. Y luego encontramos en esta tercera clasificación algunas comunidades autónomas con sólidos partidos nacionalistas. Sería el caso de Navarra, Cataluña o País Vasco. Pues bien, si este es el panorama respecto al sistema de partidos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico, podemos llegar a unas conclusiones respecto a los efectos que con carácter general se producen en torno a los sistemas electorales y el sistema de partidos, es decir, la interrelación entre ambas cuestiones. Y en general, y a modo de conclusión, podríamos determinar que todos los sistemas electorales tienden a primar a los partidos grandes y perjudican a los menores. Esta prima, no obstante, es mayor en los sistemas electorales mayoritarios que en los proporcionales. En segundo lugar, la mayor ventaja que otorga un sistema electoral suele beneficiar prioritariamente al primer partido en orden de votación. En tercer lugar, casi todas las mayorías parlamentarias han sido producto del sistema electoral más que de la voluntad electoral. En cuarto lugar, en torno a la interrelación en concreto del sistema de partidos y el sistema electoral, podemos señalar que el escrutinio mayoritario a una vuelta aparece asociado con el bipartidismo, siempre que el espacio político sea homogéneo.
En segundo lugar, que el escrutinio proporcional aparece ligado con el multipartidismo. En tercer lugar, que el índice de fragmentación del electorado y del sistema de partidos parlamentario es mayor en los supuestos de escrutinio proporcional, pero no existe una correlación entre índice de proporcionalidad e índice de fragmentación. Y por último, que con independencia del tipo de escrutinio empleado, la proporcionalidad de la distribución de escaños aumenta con el tamaño de la circunscripción y que lo mismo sucede con el índice de fragmentación, pero que la relación no es lineal. Muchas gracias.